Método RULA, Rapid Upper Line Assessment. Este es un aporte de la Universidad Especializada de las Américas a través de la Maestría en Ciencias de la Salud y la Seguridad Ocupacional. Fundamentos del método. La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el trabajo genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculoesquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo y su reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos. Para la evaluación de riesgo asociado a esta carga postural en un determinado puesto se han desarrollado diversos métodos, cada uno con un ámbito de aplicación y aporte de resultados diferentes. El método RULA fue desarrollado por los doctores McTahney y Corlett de la Universidad de Nottingham en 1993 para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo, posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema musculoesquelético. RULA evalúa posturas concretas. Es importante evaluar aquellas que supongan una carga postural más elevada. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta observación se debe seleccionar las tareas y posturas más significativas, bien por su duración, bien por presentar a priori una mayor carga postural. Estas serán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo de trabajo es largo, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso se considerará además el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas son fundamentalmente angulares, los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la postura estudiada. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. No obstante, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre estas. Si se utilizan fotografías, es necesario realizar un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista, alzado, perfil, vistas de detalle y asegurarse de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes. El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados. El RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A, que incluye los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas, y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal, piernas, muñecas, brazos, tronco, etc., para en función de dichas puntuaciones asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al riesgo que conlleva la realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. Ventajas y desventajas del método RULA. Entre las ventajas del método RULA podemos mencionar que es económico,
no interrumpe el trabajo, pueden aplicarlo personas sin conocimientos previos, escasa cantidad de materiales utilizados, evaluación inicial rápida de gran número de trabajadores. Entre las desventajas del método Rula podemos mencionar principalmente la falta de precisión y la gran variabilidad inter e intraobservacional. Aplicación del método Rula. El método comienza con la evaluación de los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas, organizados en el llamado grupo A. Puntuación del brazo. El primer miembro a evaluar será el brazo. Para determinar la puntuación a asignar a dicho miembro, se deberá medir el ángulo que forma con respecto al eje del tronco. La figura 1 muestra las diferentes posturas consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones necesarias. En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su puntuación consultando la tabla que se muestra a continuación. La tabla 1. La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada aumentando o disminuyendo su valor. Si el trabajador posee los hombros levantados, si presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra separado o abducido respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo durante el desarrollo de la tarea. Cada una de estas circunstancias incrementará o disminuirá el valor original de la puntuación del brazo. Si ninguno de estos casos fuera reconocido en la postura del trabajador, el valor de la puntuación del brazo sería el indicado en la tabla 1 sin alteraciones. A continuación será analizada la posición del antebrazo. La puntuación asignada al antebrazo será nuevamente en función de su posición. La figura 3 muestra las diferentes posibilidades. Una vez determinada la posición del antebrazo y su ángulo correspondiente, se consultará la tabla 3 para determinar la puntuación establecida por el método. La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en dos casos: si el antebrazo cruzara la línea media del cuerpo o si se realizase una actividad a un lado de este. Ambos casos resultan excluyentes, por lo que como máximo podrá verse aumentada en un punto la puntuación original. La figura 4 muestra gráficamente las dos posiciones indicadas y en la tabla 4 se pueden consultar los incrementos a aplicar. Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores del grupo A, se analizará la posición de la muñeca. En primer lugar, se determinará el grado de flexión de la muñeca. La figura 5 muestra las tres posiciones posibles consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se procederá a la selección de la puntuación correspondiente, consultando los valores proporcionados por la tabla 5. La posición de la muñeca puede verse modificada si ésta está desviada radial o cubitalmente. Una vez obtenida la puntuación de la muñeca, se valorará el giro de la misma. Este nuevo valor será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, sino que servirá posteriormente para obtener la valoración global del grupo A. Finalizada la evaluación de los miembros superiores, se procederá a la valoración de las piernas, el tronco y el cuello, miembros englobados en el grupo B. Puntuación del cuello. El primer miembro a evaluar de este segundo bloque será el cuello. Se evaluará inicialmente la flexión de este miembro. La puntuación asignada por el método se muestra en la siguiente tabla, y en la figura muestra las tres posiciones de flexión del cuello, así como la posición de extensión puntuadas por el método. La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá verse incrementada si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación tal y como se indica en la siguiente tabla. Puntuación del tronco. El segundo miembro a evaluar en el grupo B será el tronco. Se deberá determinar si el trabajador realiza la tarea sentado o bien la realiza de pie, indicando en este último caso el grado de flexión del tronco. Se seleccionará la puntuación adecuada de la tabla siguiente. La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o lateralización del tronco. Ambas circunstancias no son excluyentes y por tanto podrán incrementar el valor original del tronco hasta en 2 unidades si se dan simultáneamente. Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes miembros del trabajador, se evaluará la posición de las piernas. En el caso de las piernas, el método no se centrará como en los
análisis anteriores en la medición de ángulos. Serán aspectos como la distribución del peso entre las piernas, los apoyos existentes y la posición sentada o de pie, lo que determinarán la puntuación asignada. Con la ayuda de la tabla siguiente será finalmente obtenida la puntuación. Tras la obtención de las puntuaciones de los miembros del grupo A y del grupo B de forma individual, se procederá a la asignación de una puntuación global a ambos grupos. La puntuación global para los miembros del grupo A se utilizará la siguiente tabla. De la misma manera, se obtendrá una puntuación general para el grupo B a partir de la puntuación del cuello, el tronco y las piernas consultando la siguiente tabla. Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea. La puntuación de los grupos A y B se incrementarán en un punto si la actividad es principalmente estática, la postura analizada se mantiene más de un minuto seguido, o bien si es repetitiva, si se repite más de 4 veces cada minuto. Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considerará actividad dinámica y las puntuaciones no se modificarán. Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, se añadirá a los valores anteriores la puntuación conveniente según la siguiente tabla. La puntuación obtenida de sumar a la del grupo A, la correspondiente a la actividad muscular y la debida a las fuerzas aplicadas pasará a denominarse puntuación C. De la misma manera, la puntuación obtenida de sumar a la del grupo B, la debida a la actividad muscular y las fuerzas aplicadas, se denominará puntuación D. A partir de las puntuaciones C y D, se obtendrá una puntuación final global para la tarea que oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo la lesión. La puntuación final se extraerá de la siguiente tabla. Por último, conocida la puntuación final y mediante la siguiente tabla se obtendrá el nivel de actuación propuesto por el método RULA. Así, el evaluador habrá determinado si la tarea resulta aceptable tal y como se encuentra definida, si es necesario un estudio en profundidad del puesto para determinar con mayor concreción las acciones a realizar, si se debe plantear el rediseño del puesto o si finalmente existe la necesidad apremiante de cambios en la realización de la tarea. El evaluador será capaz, por tanto, de detectar posibles problemas ergonómicos y determinar las necesidades de rediseño de la tarea o puesto de trabajo. En definitiva, el uso del método RULA le permitirá priorizar los trabajos que deberán ser investigados. La magnitud de la puntuación postural, así como las puntuaciones de fuerza y actividad muscular, indicarán al evaluador los aspectos donde pueden encontrarse los problemas ergonómicos del puesto y por tanto realizar las convenientes recomendaciones de mejoras de este. En el siguiente ejemplo vamos a explicar cómo se aplica el método RULA. Como vemos en este ejemplo, en el valor del brazo nos dio a 3, el valor del antebrazo también nos dio a 3, el valor de la muñeca nos da a 3, el valor del giro de la muñeca nos da a 1. Luego que al hacer un cruce, el valor al localizar puntuación postural en la tabla A nos da a 4. Al añadir puntuación en la utilización muscular pusimos más 1 y al añadir puntuación de la fuerza de la carga pusimos más 0. Al sumar 4 más 1 más 0, eso es igual a 5. Esto sería el valor global del grupo A. Ahora vamos al grupo B. En la tabla B vamos a ver que el valor del cuello nos dio a 3. El valor del tronco también nos da a 3. El valor o la puntuación que le dimos a las piernas es 2. Y al hacer el cruce, este nos da a 5. Al añadir puntuación en la utilización muscular, pusimos más 1. Y al añadir puntuación de la fuerza carga, pusimos más 0. Al sumar 5 más 1 más 0 es igual a 6. Este sería el valor global del grupo B. Para finalizar, le vamos a colocar el valor final a nuestra evaluación con el método RULA.
Como vemos, el valor global del grupo A fue 5, el valor global del grupo B fue 6. Al hacer el cruce del grupo A con el grupo B, nos da un valor de 7, que es el valor final de nuestra evaluación para este trabajador. Conclusiones. Es un método utilizado para realizar investigaciones ergonómicas de los puestos de trabajo donde existe la posibilidad de producirse lesiones por esfuerzos repetitivos. Para la evaluación de la exposición a factores de riesgo, este método utiliza diagramas de posturas del cuerpo y tabla de puntuaciones para evaluar y cuantificar las posturas adoptadas. Los factores de riesgo evaluados en este método son repetición de movimiento, trabajos musculares estáticos, fuerza y postura de trabajo. La utilización del método RULA nos permite priorizar los trabajos que deberán ser investigados. La magnitud de la puntuación postural, así como las puntuaciones de fuerza y actividad muscular, nos indicarán los aspectos donde pueden encontrarse los problemas ergonómicos del puesto y realizar las recomendaciones pertinentes. Video elaborado por Elier Ríos y Suyín Quintero, estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Salud y la Seguridad Ocupacional de la Universidad Especializada de las Américas.